¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir la mesa con el doctor Álvarez y ser presentada por Ana Morganti, que también es una especialista en el tema. Bueno, vamos a tratar de en 15 minutos comentarles por lo menos cuál es la cuestión que vemos en el derecho a vivir en familia y el lugar que tiene la adopción. En principio, algunas cifras en el país, el último relevamiento, no sé si yo mal con la tecnología, definitivamente. A ver. El último relevamiento de Naciones Unidas de UNICEF de 2017 nos da algo así como 9.100 niños sin cuidados parentales. Lo cierto es que la gran mayoría de esos niños vuelve con su familia de origen, vuelve con su familia ampliada. Un porcentaje reducido de niños termina restituyendo su derecho a vivir en familia de la mano de la adopción. Y esa es una primera cuestión que hay que aclarar. También hay que aclarar que la mayoría de los niños que terminan restituyendo este derecho a vivir en familia de la mano de la adopción llegan a la institucionalización de la mano de situaciones de violencia familiar, de abuso sexual, y también hay que decir que la mayoría de los niños tienen 6 años en adelante. Y esto nos plantea un panorama que después vamos a ver cómo se confronta con este deseo de los adultos de querer ser padres por adopción. Lo cierto es que para llegar a la adopción hay que hacer un análisis de la situación actual y también a futuro. ¿Es beneficiosa la adopción? Una vez que tenemos ese análisis, y no voy a ahondar en ello, hay que hacernos unas preguntas. Y principalmente hay que hacerle preguntas. Acá estamos. Sí, hay que hacer estas preguntas para saber si realmente la adopción es la manera adecuada en ese niño de restituirlo el derecho a tener una familia. Hay que hacerlo desde una perspectiva psicosocial y hay que hacer una ponderación si es la figura más adecuada para satisfacer sus derechos y para satisfacerlo de la mano de la perspectiva de los derechos humanos, de la mano de la idea de que el Estado debe garantizar derechos. Y creo que el Estado puede garantizar por sí un montón de derechos, el derecho a la salud, a la educación, pero para garantizar el derecho a tener una familia, cuando ya pensamos en la opción de la adopción, definitivamente necesitamos de adultos que quieran ofrecerse para restituir derechos. No porque tengan un derecho a tener una familia por adopción, pero sí porque se ofrecen para ello. Creo que es una aclaración que hay que hacer, creo que la hace muy atinadamente el Código Civil y Comercial en la nueva redacción, esclareciendo que la adopción es un instituto protectorio de la infancia y para la infancia. Y quien tiene el derecho a vivir en familia es el niño. Con lo cual, desde el registro y desde todos los operadores que intervienen en la temática, se buscan adultos que quieran restituir derechos a ese niño. Y bienvenido sea también poder cubrir el deseo de adultos que no han podido o no han querido ser papás por otras vías. Pero lo cierto es que el centro está en el niño. Y ese es un primer planteamiento y algo que nos diferencia del paradigma anterior. Ahora, una vez que establecimos que la adopción es la medida adecuada, que es el instituto jurídico que vamos a querer transitar, hay que hacerse varias preguntas. Primero, el niño quiere una familia. ¿Qué familia quiere? ¿Qué familia es la más adecuada para ese niño? ¿Qué vamos a tener en cuenta para seleccionar a una familia? ¿Cómo vamos a hacer para vincularlo, para que se conozcan, para que realmente se genere entre ellos una relación? Y después, finalmente, ¿qué familias tenemos? Podríamos invertir el orden y todo esto lo podemos hacer o lo debemos hacer en un marco jurídico dado. Ya se habló bastante de esto, lo vamos a pasar rápidamente, dado por la Convención de los Derechos del Niño, que como sabemos tiene una jerarquía constitucional después del 75, inciso 22. Lo vamos a hacer a la luz de esa convención, pero también con esto del derecho vivo, que nos genera esa frase maravillosa que tiene el 75, inciso 22, que habla de las condiciones de su vigencia. O sea, la Convención de los Derechos del Niño a la luz de todo lo que los organismos especializados han dicho, no solamente sobre la Convención de los Derechos del Niño, sino sobre todos los tratados que tienen este raigambre constitucional. Con lo cual, la Convención de los Derechos del Niño la vamos a ver a la luz de la Observación General número 12, número 14, la Opinión Consultiva 17. Lo vamos a ver también a la luz de 2 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dan mucha tela para trabajar. Ramírez Escobar, que lo mencionaba la doctora Silvana Ballarín hace un rato, Fornerón, el conocido Fornerón. En las dos
los dos fallos específicos de adopción, también un caso LM con Paraguay que también nos da elementos importantes para trabajar. Luego tenemos toda la normativa interna, el Código Civil y Comercial, que como les decía recién, quiero que uno de los grandes aciertos que tiene es tener un lenguaje llano y accesible para que todos entendamos de qué se trata el instituto y no dudemos más que el centro está en el niño. La 26061 y a nivel local la 13298 y la 14528, que es específica de adopción. Y todo esto, todo este andamiaje jurídico para decir en definitiva que el niño es un sujeto de derechos, que la adopción es este instituto protectorio de la infancia y que hay que tener en cuenta el interés superior del niño, el derecho a ser oído, que también ya se ha charlado en esta mesa, la necesidad de proteger sus orígenes, su derecho a la identidad, de agotar todos los recursos posibles para que ese niño vea restituido su derecho a vivir en familia con su familia de origen primero. Esto que decía el doctor Álvarez, de trabajar con la familia ampliada, trabajar con un límite, pero trabajar con la familia ampliada, de mantener los vínculos fraternos, este derecho a mantener los vínculos fraternos del que hablaba la doctora Ballarín. Todo esto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Sin olvidarnos del proceso de constitucionalización que tiene el derecho de familia, que nos hace pensar en múltiples formas de organización familiar. Ya no estamos pensando en la forma más clásica de organización familiar, matrimonial, heterosexual. Hoy tenemos múltiples formas, todas igual de respetadas y resguardadas por el derecho constitucional. Los tiempos en estos procesos es un tema esencial. Podemos tener todas las mejores intenciones, el mejor andamiaje jurídico, pero los tiempos en los procesos nos llevan puestos. Y lo cierto es que tenemos muchas familias que desean adoptar, pero la mayoría tienen voluntades adoptivas acotadas en edad, con lo cual el tiempo que los operadores tardamos en intervenir en estos procesos es realmente relevante. Es relevante en todos los procesos que tienen que ver con la niñez, pero en estos casos toma un vuelo impresionante. Ya lo ha dicho la Corte Interamericana en Fornerón, lo dijo en Ramírez, lo dijo Natala Rifo también desde otro lugar. Y para esto tenemos que tener operadores que tengan un rol activo, que se trabaje de oficio, que haya mucha corresponsabilidad, articulación, interdisciplina. Si no trabajamos desde ese lugar es imposible llegar a trabajar en tiempos razonables y útiles para que realmente se puedan restituir estos derechos a los niños con los que nos toca trabajar. ¿Quiere una familia? ¿Qué familia quiere? En general, pensamos todo el tiempo en qué familia quiere el adoptante, qué familia quiere el postulante. Y trabajamos en trabajar su proyecto adoptivo y completamos planillas y hacemos evaluaciones. Y pensamos si quiere niños de tal o cual edad, si acepta niños con patologías, con discapacidades, si acepta grupos de hermanos. ¿Le preguntamos al niño qué familia quiere? ¿Cuál es la familia que tiene introyectada? ¿Cómo se imagina vivir en familia? ¿Le preguntamos y vemos si quiere mantener vínculos con sus hermanos? Esto que hablaban hace un rato. El interés superior del niño está de la mano con el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Obviamente, en razón de su edad y el grado de madurez. Gran trabajo para los operadores. No es lo mismo un niño de 5 años de clase media que está escolarizado a un niño de 5 años que vive en situación de calle. ¿Sí? El grado de madurez, el contexto, las vivencias nos van a dar otra mirada de su situación. Como decía recién Agustina, también esto de ponerse en sus zapatos. Cada niño, y como decía también el doctor Álvarez, es una realidad diferente, con lo cual el derecho a ser oído en este campo hace esencialmente para ver cuál es el proyecto adoptivo del niño. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que aspira? ¿Qué pasa con sus hermanos? ¿Qué pasa con alguna abuela que es un buen vínculo con un tío, con un primo? Hay que ver para saber exactamente qué opinión tiene, qué información le damos. Esto de que el consentimiento sea informado, el niño debe recibir información adecuada a su edad, adecuada a sus habilidades y a su grado de comprensión. En general, lo que se observa es que los niños reciben muy poca información. Y con muy poca información definitivamente pueden tomar muy pocas decisiones. La participación debe ser activa, debe estar fomentada por todos los operadores del sistema y creo que hay algunos que son privilegiados y que
tenemos que estar permeables a escucharlos. Es muy raro que se escuche a los operadores directos de los hogares. Creo que es importante escucharlos, a quienes están todo el día con el niño, a quienes saben qué le gusta para dormirse, con qué sueña, qué pesadillas tiene, cuáles son sus miedos recurrentes. Esos operadores que quizá no tienen una formación técnica, pero conocen al niño. ¿Por qué no escucharlos al momento de saber qué familia quiere? Y también saber escuchar los silencios, ¿sí? Saber decodificar esos silencios de los más pequeños o de los más grandes, pero que en algún momento no pueden o no quieren hablar. ¿Qué familia necesita? Ahí la cosa se complica porque lo escuchamos, pero lo cierto es que todos tenemos una idea de familia, todos tenemos nuestros estereotipos, nuestra familia tipo, con lo cual a veces el niño se convierte en un objeto de disputa entre los diferentes saberes. Y estamos los abogados y los trabajadores sociales, los psicólogos y los médicos, y todos vamos a estar opinando. Y va a estar opinando el Poder Judicial, va a estar opinando el Poder Ejecutivo, de la mano de los servicios locales y zonales, con lo cual guarda con esto, porque podemos introducir ideas de lo que nosotros entendemos por la mejor familia, que quizás no es la mejor familia para ese niño. Con lo cual, esto es todo un lugar de disputa. ¿Qué tipo de adopción? Vamos a ir rápido acá. Otro de los beneficios del código es que la adopción plena ya no es tan plena y la adopción simple ya no es tan simple, con lo cual podemos hacer un modelo adecuado para cada uno de los niños a los que tenemos que restituirle este derecho. Y también pensar en que hay funciones que pueden estar repartidas, y en esto nos da un elemento importante la antropología con decodificar las funciones que la parentalidad lleva implícita. ¿Qué tener en cuenta para seleccionar una familia? Bien, toda la información significativa del niño. Es importante que los postulantes sepan esa información, su historia de vida, cuál fue su familia, cómo llegó a esta situación de adopción. Cuáles son sus antecedentes de salud, cuáles son sus gustos, sus habilidades, cuáles son sus tiempos, porque esto nos va a garantizar buscar la mejor familia. Muchos de estos datos faltan, muchas veces nos quedamos con los datos técnicos duros y no sabemos si le gusta el fútbol o le gusta el básquet o realmente no le gusta ningún deporte y prefiere pintar. Y esto es importante saberlo para tomar decisiones. En base a estos indicadores vamos a buscar la mejor familia que tengamos en el registro. Y las vinculaciones, ahora vamos a ver al registro, deben ser planificadas. Creo que una de las grandes fallas que tenemos al momento de restituir el derecho a tener una familia es al momento de las vinculaciones. Las vinculaciones a veces suelen ser muy desprolijas, las dejamos en manos de quienes están interesados, que parecerían ser nada más los dos adultos que se han propuesto como guardadores. Con lo cual sigue siendo lamentablemente frecuente que vaya alguien a presentarse con un oficio en mano a un hogar, golpear la puerta y decir: buen día, yo vengo a conocer a Juan. Y cuando ese operador se dé vuelta a buscar a Juan, le diga: Juan, vienen a verte tus papás. Y Juan no tiene idea de la situación jurídica en la que está, no tenía idea de que sus papás, a los que conocía, su familia de origen, ya no van a estar contemplados para cumplir ese rol, y que va a conocer a dos nuevos adultos que en una de esas se convierten en sus papás. Toda esta información nadie se la dio a Juan, toda esta información nadie se la decodificó, y estos dos adultos llegan con las mejores voluntades, seguramente, de esta manera a un hogar a tener ese momento fundante, que es el primer encuentro, solos. Es muy importante cuidar este momento fundante, es muy importante que sea un proceso gradual, que los tiempos sean los de los niños, que sea un proceso participado e informado, que haya acompañantes, que haya un cuerpo técnico, que se puedan repartir las tareas de acompañamiento y evaluación. Ahora, ¿qué familias tenemos? Para terminar, último minuto. Las familias que tenemos en el registro tienen voluntades acotadas. Tenemos alrededor de 1.900 postulantes, es el número que venimos manejando ya hace un tiempo. Lo cierto es que la mayoría tienen voluntades adoptivas a niños pequeños y niños sanos. Sanos con todo lo que implica esa palabra, sanos muy fuera y muy alejados del modelo social de la discapacidad, sano con un concepto de salud que implica, por ejemplo, que algunos postulantes nos planteen: pero bueno, se hace pis en la cama. Sí, es un niño sano que se hace pis en la cama, que ha pasado por situaciones complejísimas, que tiene problemas de escolaridad, que incluso tiene algún problema motriz, que es o no solucionable, pero que hoy está sano. El concepto de salud a veces es muy
muy rígido y hay que trabajarlo. Vuelvo, creo que hay que trabajarlo a nivel social, de la mano del modelo social de la discapacidad. Nos falta mucho trabajarlo como sociedad y esto se ve en los postulantes también. Está muy acotado el número de niños. En Provincia de Buenos Aires tenemos muchos grupos de hermanos, con lo cual es muy complejo trabajar el vínculo fraterno. Muchas veces hay que dividir grupos de hermanos, pero sí garantizar de alguna manera que esos postulantes sigan teniendo vínculo entre ellos y los niños sigan teniendo vínculo entre ellos. Es muy difícil trabajar con 5 o 6 hermanitos. Y también hay ciertos miedos que creo que se van a ir solucionando o se deben ir solucionando de la mano de información. El registro central de aspirantes en Provincia de Buenos Aires es muy viejo, es del 88, tiene una amplia experiencia en Provincia de Buenos Aires. Luego de buscar en el registro de Provincia de Buenos Aires y no encontrar a nadie que esté interesado en restituir el derecho a tener una familia de un niño, niña, adolescente en provincia, la provincia ha adherido a la red federal, con lo cual pedimos a la DENARRUA, que es la Dirección Nacional, que busque en todas las provincias para ver si hay alguien que quiera ofrecerse. Si no encontramos ningún postulante tampoco en la red federal, vamos a una convocatoria pública. Lamentablemente es un último recurso que no es muy bonito, pero es un último recurso que está por fuera de la 14528 y del andamiaje normativo que les mencionaba recién, pero nos ha solucionado algunas situaciones y también hay que decir que las convocatorias que venimos haciendo últimamente son convocatorias amplias porque hay niños que no quieren ser adoptados o que por su edad ya resulta muy difícil que decidan ser adoptados, con lo cual el derecho a vivir en familia lo pensamos desde otro lugar diferente a lo filiatorio. Por eso trabajamos la figura del referente afectivo, trabajamos la figura de el acompañante o el padrino para niños grandes. ¿Sí? Para niños grandes o niños que han tenido algunas particularidades que los hace especialmente complejos al momento de buscar postulantes. Pasada un minuto, les dejo el lugar. Muchísimas gracias y bueno, espero haber cumplido con las expectativas de estos 15 minutos.